Esos fueron todos los libros que leí en este año. Ya son las fechas decembrinas, ya se acabó el año, es momento de recapitular todo lo que hemos hecho en el transcurso de estos 12 meses. En mi caso en especial y para efectos de este video, voy a recapitular todos los libros que leí durante este año, y fueron un total de 19 libros. Les mostré de hecho menos de los que leí, entre comillas, porque no los tengo en físico algunos, y otros porque los leí básicamente en, bueno, más que leerlos, los escuché en audiolibros. Entonces, antes de empezar, quisiera pedirles que se suscriban al canal para apoyar este proyecto y darle like a este video. Vamos a empezar del primero hasta el más reciente. El primero que leí es este, Despierta tu creatividad, de Guy Artimach. No sé si estoy pronunciando bien su apellido, espero que sí. Pero este libro fue con el que inicié el año 2025. Es un libro que te da básicamente una serie de 7 pasos para poder desbloquear tu creatividad. De hecho, en la portada aquí lo dice. Es básicamente una forma de protocolar, de hacer una serie de instrucciones que te van a ayudar a poco darle estructura a tus ideas, a ese torbellino de pensamientos que es muy propio de la gente creativa, pero que no ayuda a aterrizar absolutamente nada de lo que tú quieras hacer. Este libro es muy bueno para eso. De hecho, aquí le puse varios post-it y tiene bastante como arte. Está muy bonito, honestamente. A mí me gustó mucho. No soy realmente, o no me considero una persona tan creativa en desarrollar proyectos así, pero si tú consideras que tienes esa espinita de realizar algún proyecto o empezar algo como tocar un instrumento musical, aprender a cantar, aprender a dibujar o alguna de estas cosas que siempre has querido hacer pero nunca has podido desarrollar completamente, a mí se me hace que esta es una muy buena manera de empezar para desarrollar esa parte creativa que pues básicamente todo el mundo tiene y que se puede volver parte importante de tu vida. El siguiente libro que leí es del maestro Stephen King y se llama Después. Es un libro corto, sencillo, concreto, menos de 250 páginas, algo bastante corto en comparación o bastante minúsculo en comparación con otros libros como It, que tiene más de 1000 páginas. Es muy bueno, no necesita mucho para tener una gran historia, no explica demasiado, que es lo importante, es lo primordial aquí. Simplemente me muestra una problemática. De hecho, me recuerda mucho como El Resplandor. Un niño que tiene estos poderes mentales, en su caso ve gente fallecida y pues en base a eso pues se genera el detalle de que hay alguien que quiere abusar de su poder y va a hacer lo posible para poder sacarle provecho. Es concreto, agradable, te mantiene al filo del sillón. Se los recomiendo bastante si quieren meterse poco a poco en el mundo de Stephen King sin tener que llegar a estos clásicos que son a veces un poco tediosos o pesados. Es Después del maestro, 10 de 10, se los recomiendo. Después nos vamos con algo más de divulgación científica y es de Generación Dopamina de Anna Lembke. Este libro es bien interesante porque habla sobre cómo nuestro cerebro interactúa con los castigos y con las recompensas. Explica cómo funcionan las adicciones y cuál es el proceso que se requiere para poder desintoxicarse de ellas. También explica que las adicciones no son tan básicas como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, sino que pone casos tan específicos y tan concretos como lo que es, en el caso de ella, una adicción a novelas románticas, o el primer caso que maneja de uno de sus pacientes, obviamente con nombres cambiados, que es adicto al sexo, en específico a la masturbación. Lo que me gusta mucho de estos libros es que tienen sus referencias bien marcadas. De hecho, aquí se pueden ver. Aquí están. Y para cualquier asunto que tú tengas que revisar en internet, si no te queda claro, tú puedes agarrar el link, copiarlo en un buscador web y te va a aparecer toda la información de la cual ella sacó, lo que ella utilizó para hacer este libro. Tiene muy buen storytelling y la verdad explica de manera fácil toda la química que existe dentro de nuestro cerebro. Se los recomiendo bastante. Luego yo soy mucho de leer cómics, pero de leer cómics que no tienen una cierta continuidad, sino que son como autoconclusivos. Y este es uno de mis cómics
pues más curiosos, pero más interesantes. Se llama Cinema Purgatorio. Este es el de Código Pru. Cinema Purgatorio es una secuencia, es una colección de cómics y este se llama en especial Código Pru. Básicamente habla sobre una chica que se llama Prudence, que le dicen Pru para cortar, que se vuelve paramédico en, creo me parece que es Nueva York, a ver, déjame confirmar. Sí, Nueva York, que busca iniciar de nuevo en una empresa siendo paramédica, pero de actividades paranormales. Se enfrenta a fantasmas, a hombres lobo, a discriminación de vampiros. O sea, está bastante, un poco grotesco, pero tiene muy buena... Lo que me gusta mucho de los cómics es que tiene muy... El arte que manejan es bellísimo. Y este en especial que es honestamente bastante grotesco, pero pues tiene su encanto, la verdad. Déjame buscar, estoy buscando una imagen que pueda ocupar para que no me censuren el video. Este, por ejemplo. Tiene muy buenas imágenes, la verdad su arte es muy bonito, a mí me gustó mucho, es muy diferente y es autoconclusivo, o sea, hasta aquí acaba, no tengo que comprar más para poder saber qué más pasa. Y me parece que todas son historias independientes, entonces la serie de cómics Cinema Purgatorio se me hace muy curioso, bastante fuera de la caja. Y yo espero en este año volver a comprar otro cómic de esta misma saga que está bastante interesante. El siguiente fue uno de los libros que escuché en audiolibro. De hecho lo escuché en la aplicación de Audible. Y se llama La asombrosa tienda de la señora Yum, de Kim Ho-yeon. Y la verdad es un muy gran libro. Es un abrazo al corazón. Cuenta la historia de la señora Yum y Tokojo. La señora Yum es una señora jubilada que tiene una tienda de 24 horas. Tokojo es un homeless, es un vagabundo que se encuentra en la cartera de la señora Yum y marca para poder hacer que ella localice la cartera y se la entrega personalmente. Esta, al ver su actitud desinteresada y honesta, decide invitarlo a trabajar con ella en su tienda, debido a que la persona que trabajaba en el turno nocturno decidió renunciar. Ahí es cuando Tokojo se encuentra con una serie de personas con las cuales interactúa y termina involucrándose en su vida de tal manera que las afecta positivamente. Es impresionante, yo nunca había sentido tantas cosas por una historia que se genera básicamente en un Oxxo, o sea, en una tienda 24 horas. Que por cierto está en decadencia porque abrieron una tienda más grande a unas cuadras de ahí y muy poca gente termina yendo a su tienda. Para acabarla, Tokojo sufre de amnesia alcohólica porque pues él es una persona que pues está en la calle porque tiene problemas de alcohol. Entonces a lo largo de este libro pues Tokojo también va recuperando su memoria, va recuperando el habla, porque como no habla con nadie, porque es un homeless y nadie quiere hablar con él, no tiene interacción humana, entonces le cuesta volver a hablar como tal. Este año espero poder comprarlo, tenerlo en físico porque está muy bonito, a mí me gustó muchísimo y se los recomiendo bastante. En el siguiente puesto, en el siguiente libro, tenemos otro cómic que está, la verdad, impresionante. Es Joker de Brian Azzarello y Lee Bermejo. De este no tengo mucho que decir honestamente, es crudo, es simplemente el Guasón de una forma, bueno, el Joker de una forma bastante aterrizada, bastante terrenal. Aquí no es un payaso, aquí es un psicópata. Recuerda mucho al Joker de Heath Ledger porque aquí tiene las marcas de las ¿cómo se llama esto? De las mejillas. Tiene también un arte muy bonito, es muy diferente al otro. El otro es de hecho en blanco y negro, pero este es como muy tipo acuarela y tiene tintes bien interesantes. Y aquí pues es el Joker en su estado más realista. Muestra que simplemente no debes de confiar en él porque no tienes ni la más mínima idea de qué es capaz de hacer. Tenemos también frames bastante memorables, básicamente, que es como Harley Quinn trabajando en un table dance y pues al Joker pues teniendo más desventuras, no sé si se podría decir de esa manera. Voy a buscar un frame que pueda mostrarles para evitar que me censuren. A ver, aquí está este.
Así lo voy a poner para que no vean lo demás. Pero sí tiene arte muy bonito. A mí me gustó muchísimo el arte que manejan. La historia también se me hace bastante impresionante. Me gustó muchísimo y pues es también autoconclusivo. Entonces, si tienen la oportunidad de tenerlo, léanlo. Y también me da mucha risa porque tienen estos cómics hasta el final, o sea, bien simplones, pero muy bonitos. No tienen nada que ver una cosa con la otra, pero está bien bonito. Entonces se los recomiendo. El Joker de Brian Azzarello y... ahí, atrás, adelante. Brian Azzarello y Lee Bermejo. El siguiente libro que leí es una joya, un clásico de la ciencia ficción, 2001, Una odisea espacial de Arthur C. Clarke, que fue adaptada al cine por Stanley Kubrick. También muy buena película, aunque realmente siento que le faltó el punch que al final esta le dio y que como que da a entender que, bueno, obviamente esta tiene continuidad. No sé si debemos de continuar leyendo las siguientes, son 3 me parece, que existen después de esta. Entonces sí se debe de darle continuidad, pero a mí me parece un gran libro. Explica básicamente lo que puede pasar, las últimas consecuencias de la inteligencia artificial que puede haber en contra de nosotros. Yo la verdad no creo que pase, se me hace una gran trama. Me gustó muchísimo, entiendo por qué esto es tan trascendental actualmente. Porque pues si uno lo lee y dices, no, pues me puede pasar, ahorita estamos en el momento de la inteligencia artificial. Pero pues es muy diferente HAL, que es la inteligencia que aparece aquí, y pues Siri o Gemini. O sea, son cosas diametralmente opuestas. Pero pues es una buena otra perspectiva de la vida con la inteligencia artificial y las consecuencias que podemos tener con ellas. 10 de 10, la recomiendo. 2001, Una odisea espacial de Arthur C. Clarke. Aquí tengo uno de los libros que cambió la manera en la cual veo la vida y me gustaría que también la gente la tomara en cuenta para hacer un cambio radical en la suya. Y es El camino del artista de Julia Cameron. También ya la tengo bien marcadita, tengo varias cosas aquí que me gustó y que he remarcado, que he tenido ahí presentes con marcatexto para que no se me olvide cuando tengo yo que tenemos que siempre revisar los libros que ya hemos leído de vez en cuando para rememorar porque también la perspectiva cambia con el tiempo, entonces sí tenemos que tenerlos bien marcados. En mi caso me ayudó muchísimo, te da una serie de pasos a seguir para que tú logres reconectarte con el artista interior, a diferencia de el primero que les mostré, que es de Guy Artimach, la primera. Se basa en 2 sencillos pasos. El primero son las páginas matutinas, que es básicamente escribir en una libreta tuya 3 páginas de lo que sea en las mañanas. De lo que sea, de lo que quieras. Si no quieres escribir nada, tienes que poner hoy no quiero escribir nada. Si tienes algo en mente, te levantas en la mañana y es lo primero que anotas antes de bañarte, antes de desayunar, antes de hacer tus actividades diarias. Es lo primero que tienes que hacer. Yo honestamente no tengo mucho tiempo en las mañanas porque pues, me ocupo bastante, pero sí me ha dado pauta que yo agarre y tengo una libreta, que por cierto es bastante grande y es mi guía para este video. De hecho aquí está, es una libretota que compré específicamente después de leer este libro, que la verdad da mucha claridad cuando tú aterrizas tus ideas de manera tangible en papel, con pluma o lápiz, y tú lo lees, dices, no, pues corriges y mejoras, afinas. Entonces sí es un buen paso para continuar con lo que tienes que hacer en tus proyectos. Primero aterrizas y luego, planteas bien, y a partir de ahí tienes carta libre para hacer lo que tengas que hacer. Y el segundo punto, que también es muy importante, es tener una cita con tu artista interior. ¿A qué quiero llegar con esto? Ella plantea que al menos una vez a la semana tú busques la manera de tener una cita contigo mismo, pero algo que no tenga que ver con nada de lo que tú haces todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te la pasas teniendo una vida como muy de godín o de oficina, que estás dentro de tu rutina, lo ideal es que una vez a la semana busques salir de tu rutina de cualquier manera posible, desde caminar en un parque, ir a la playa, ir a hacer ejercicio, ir a algún museo, ir al cine, ver una película que nunca hayas visto, algún tipo de género que no te guste. Eso es una cita con tu artista.
y también o sea, para eso te da perspectiva sobre cómo tú aprecias tus ideas de otra manera, porque te saca de lo que siempre haces. Eso y muchos otros ejercicios. Es un curso básicamente de 8 semanas, me parece, y tienes una serie de ejercicios diferentes cada semana para ir desbloqueando esta parte de tu creatividad. Es otra forma de llegar a la misma conclusión o al mismo objetivo que el primer libro, pero a mí se me hace un poco más como que de introspección. Los dos son muy buenos, pero yo la verdad prefiero El Camino del Artista, de Julia Cameron. Como dato curioso, Doechi, la artista, hizo El Camino del Artista para poder llegar a donde está. Literalmente hizo un blog en YouTube donde hacía un video semanal sobre cómo le fue con las actividades del libro. Y al parecer también muchos otros artistas lo han tomado. O sea, han tomado el curso presencial o han hecho el curso en el libro. Y parece ser que funciona. Y a mí me consta que si yo fuera una persona más constante, funcionaría más. Pero a mí en lo personal me gusta y me ha funcionado. El siguiente libro no lo tengo en físico, se llama La Biblia Satánica, de Anton LaVey. Ya hice un video respecto a eso, lo pueden encontrar en mi canal, lo voy a dejar aquí, me parece que de este lado o de este, no me acuerdo. Están las tarjetas para que puedan acceder a ese video. Lo hice sencillo, una serie de preguntas y respuestas. Honestamente no le encuentro mucho misticismo a esto. Es más un tratado filosófico a un libro religioso como tal. Ellos no creen en el aspecto religioso como tal, o sea, no lo ven como algo que crean de manera que exista físicamente, sino más como una cuestión metafísica. No sé, vean el video, espero que les guste. Y la verdad no hay nada místico en un libro que puedes encontrar en Amazon. Entonces, a mí me gustó, tiene su chiste. No creo en nada de eso, tienen que leer el libro, entonces, o ver el video para ver si les llama la atención o no. Entonces, esa es otra de las tantas lecturas que he tenido en este año. La Biblia Satánica, de Anton LaVey. El siguiente tampoco lo tengo y de hecho es muy complicado que lo consiga. Es un cuento corto, se llama No tengo boca y debo gritar, de Harlem Ellison. La verdad, este cuento corto lo encontré porque me lo recomendaban en un curso de terror, así se llama. Pero está muy bueno, es ciencia ficción de terror. Muy, muy, muy bueno. Es un cuento corto, me parece que son 5 páginas. Caemos otra vez en el problema de las inteligencias artificiales. No explican qué, cómo ni dónde. Explican nada más que sucedió en un intento de guerra tecnológica con, me parece, Estados Unidos, China y Rusia. Algo así, la verdad no recuerdo. Y pues la humanidad extinta totalmente gracias a ellas. Y nada más quedan 5 personas a las cuales las IA les encanta, pues básicamente hacerles daño. Y en la historia la narra una de esas personas. Entonces, muy buena, la verdad. Si tú quieres formarte en la ciencia ficción o en el terror, es una buena manera de iniciar en este mundo. O como la ciencia ficción es contexto para otros subgéneros como el terror, el amor, el suspenso, el thriller policíaco. Esta es una muy buena manera de ver cómo la ciencia ficción es el contexto y la historia es un género totalmente diferente. Léanlo, se llama, otra vez lo repito, No tengo boca y debo gritar, de Harlem Ellison. El siguiente libro es uno que sí tengo en físico, es el libro de las brujas de Catherine Howe. La autora Catherine Howe es una descendiente de las brujas de Salem, de 3 brujas de Salem. Este libro es más es de cuestión histórica. Realmente lo que hace es recapitular todos los juicios. O sea, básicamente es diálogo por diálogo. Y la autora hace un análisis de esto al final de cada uno de los diálogos o cada uno de los casos. Habla de básicamente todos los casos desde que inició y desde el cómo es que se fue gestando todo este problema, de dónde sale la palabra bruja y por qué casi todas las juzgadas fueron mujeres. De hecho, hubieron hombres juzgados, pero fue mínimo, súper poquitos fueron juzgados a comparación de las mujeres. Es un libro pesado, no lo voy a negar, a mí me costó un poco de trabajo terminarlo, pero se me hacía muy interesante cómo es que la gente en esa época le tenía tanto miedo, tanto pavor a algo que ni siquiera podían comprobar. Simplemente llegaban al punto en el cual se juzgaba diciendo, mi vecina es bruja, y ya.
era suficiente para que le realizaran un juicio y pues era básicamente encontrada culpable y ahorcada o quemada. Nada más. No considero que este sea un libro para todos, pero si tienen la oportunidad de sentarse a leerlo y interiorizarlo, se darán cuenta de cómo es que la misoginia y la discriminación pueden llegar a causar tanto daño, siendo parte fundamental la ignorancia de la época. Yo considero que esta es pauta para que la gente entienda cómo es que la ignorancia puede provocar mucho daño. Si tienen la oportunidad, léanlo. El libro de las brujas de Katherine Howe. El siguiente libro tampoco lo tengo, no lo he comprado en físico, lo escuché en Audible, es obviamente por audiolibro, y se llama Sodoma, de Frédéric Martel. Básicamente habla sobre toda la polémica que existe alrededor de la Iglesia Católica, de las grandes cúpulas y de los problemas en los cuales se ha metido a lo largo de toda la historia. Toca temas muy sensibles como la corrupción interna, el acoso hacia los guardias suizos por parte de los padres o de los involucrados en la iglesia, la contratación de la gente que se dedica a la prostitución, de la sexualidad reprimida de los miembros de la iglesia y de muchas otras cosas. Es un libro muy fuerte, muy grande, pero destapa demasiado. Y lo interesante de esto es que el autor hace entrevistas con personas que se involucran en la iglesia, de religiosos como tal, de gente de altos mandos, y les contesta lo que él pregunta. Y es muy interesante cómo es que estas personas se abren con él y simplemente exponen sus pensamientos, sus ideas, su criterio. Claro, hablamos desde gente que se dedica, que es de la Guardia Suiza, prostitutos masculinos, religiosos de altos rangos. O sea, todo esto es muy duro porque te das cuenta cómo es que la religión como institución, bueno, la religión católica como institución, está tan corrompida como cualquier otra. Como cualquier otro sistema de Estado, como es en el Vaticano, así va a ser en cualquier otro lugar, como en México, como en Estados Unidos, como en Colombia, como en Brasil, como en Rusia. El Vaticano al final de cuentas es un país y hay una jerarquía de poder, y al ser como el poder, pues el poder corrompe en ciertos aspectos de la vida de las personas. Y muchos ansían el poder y buscan llegar a él de cualquier manera. Si tienen la oportunidad, léanlo. Yo lo voy a comprar en físico, lo voy a volver a leer y voy a hacer mi tarea de subrayarlo y hacer mis anotaciones porque está muy bueno. Como libro de divulgación es bastante efectivo. Se lo recomiendo muchísimo. Otro libro que también cae en esta serie de libros que escuché por Audible es Esto no estaba en mi libro de la historia de la ciencia, del autor Eugenio Manuel Fernández. Básicamente habla de la historia de los descubrimientos que revolucionaron la vida del ser humano, pero sobre todo de la vida de las personas que realizaban esos descubrimientos y cómo es que estas pueden ser a veces más interesantes que los descubrimientos en sí. Existen una gran variedad de anécdotas de estos personajes que de verdad vale la pena recordar y rememorar. También, si les gusta mucho la parte histórica de la ciencia, muy recomendado, 10 de 10. Está en Audible y es un libro que se puede chutar sin ningún problema. Es digerible, es entretenido, muy bueno. Llegamos a otro libro de maestro Stephen King, se llama El Visitante. Es así. Lo muestro así porque luego me confundo de que se vea al revés, pero no, es así. Es un libro más grande que el anterior. Tiene casi 600 páginas. Este ya explica un poco más el contexto de la historia. Básicamente es sobre un maestro de educación física que es acusado falsamente de un crimen que obviamente no cometió, de que falleció un niño de manera atroz, y el detective, algo no le cuadra, se da cuenta que cometió un error porque él mismo lo arrestó de manera pública. Entonces se da cuenta que él no pudo haber sido porque estaba en otro lugar al mismo tiempo. Empezando a indagar, descubren que este tipo de modus operandi ha pasado anteriormente, y con ayuda de otra detective privada llegan a descubrir que existe un monstruo detrás de todo esto y que tienen que detenerlo de alguna manera u otra porque se alimenta del miedo, del terror de la sociedad, de la gente, de los niños, y que tiene la capacidad de poder
convertirse en las demás personas. Eso es lo interesante, porque mucha gente no se da cuenta lo que pueden hacer con tu cara, o sea, con tu identidad. ¿Qué tanto vale tu identidad para lo que puedan hacer siendo tú? Que te acusen y tú no tengas manera de comprobar que hiciste algo o no. Esa es básicamente la que yo considero que es el meollo del asunto, y es donde te pega emocionalmente y te hace picarte en el libro. ¿Sabe? Stephen King ya es un lobo de mar viejo, ya sabe en los puntos en los cuales uno te atrapa en sus historias. Es ajeno a sus historias más complejas, como It o como Misery, o como estos libros que también son bestsellers y clásicos de él. Es un poco más moderno, la verdad, no tiene mucho que lo sacó, pero también muy recomendado. El visitante de Stephen King, o así como lo quieran ver, así. El siguiente libro que tengo yo acá para recomendar es otra novela, pero este es algo diferente, es un policíaco, es un thriller policíaco. Se llama En piel ajena, de Tana French. Muy bueno también, es de los libros más largos que he leído, es el libro más largo que leí este año. Tiene casi 800 páginas, si no es que 800, sin contar los agradecimientos. Pero también es bastante, refrescante en mi caso, porque no es algo que yo lea todo el tiempo. De hecho, si se dan cuenta, no leo cosas como muy regulares, siempre leo cosas muy variadas. Este me lo regalaron en mi cumpleaños unos amigos, y se los agradezco muchísimo porque me abrieron una gama impresionante de aventura, de historia, de problemáticas, de contextos que yo nunca había yo interiorizado ni imaginado que pudiera pasar para que se generara una historia tan entretenida. En el caso de este es bastante concreto, y es de que unos detectives encuentran una mujer que es asesinada en una zona alejada de los alrededores de una ciudad pequeña, pero curiosamente la chica que falleció es exactamente igual a una de las detectives del caso. Entonces, para poder llegar al descubrimiento del asesino, a la detective la infiltran en la casa de donde ella vivía con unos amigos, porque se supone que como no se juntaban con nadie más, ellos son los principales sospechosos. Entonces ella tiene que descubrir dentro de ellos cómo fue que ella fue asesinada. Entonces ella tiene que investigar, para empezar tiene que saber cómo se movía, cuáles eran sus interacciones con ellos, qué tan amiga era de cada uno, con quién se llevaba más, con quién se llevaba menos. Te pone a pensar que si tú estuvieras en esa situación, qué tanto tú tienes que saber de otras personas, o que hasta las muletillas tan sencillas o tan básicas te pueden descubrir como alguien falso, como alguien que no eres. Me sorprendió mucho porque yo pensé que me iba a aburrir en el aspecto del contexto, y no, o sea, fue algo refrescante. Me gustó mucho cómo es Tana French para expresar o explicar cómo está el background de todo. Si yo tengo la oportunidad de encontrar otro libro de esta misma escritora, lo voy a hacer, lo voy a comprar porque está muy muy bueno. Tana French en piel ajena, se los recomiendo bastante, está muy bueno. He recomendado todos los libros que he leído porque la verdad todos he tenido suerte de que este año la mayoría han sido muy muy buenos. Sí, se los recomiendo bastante. Luego tengo otro libro que no tengo físico, pero es algo que sí leí, y es un libro biográfico que se llama Whitney Houston, A Life from Beginning to the End. Es una biografía de Whitney Houston que ocupé como base biográfica para mis videos sobre la vida de ella, que pueden encontrar en mi canal, o voy a dejar una tarjeta de aquí o acá, no sé en qué lado se encuentre. Pero es básicamente su vida desde que inició su carrera. Para empezar, sus papás, de dónde salió, cómo fue que fue descubierta, cómo fue toda su carrera, sus problemas con las drogas, su problema con sus parejas, bueno, con su pareja, este éxito que la llevó a la cima y que ya después de un tiempo ya no pudo controlar, se descontroló, el tema de las adicciones, y cuando quiso llegar a recuperar el talento, la fama que tanto la habían llamado, justo en el momento en el cual iba a despuntar, ella desafortunadamente
pues fallece de un incidente relacionado con un tema de medicamentos no controlados. Lo pueden ver en mi canal de YouTube, en el video que les estoy explicando. Se los recomiendo bastante porque pues yo explico esto de una manera un poco más dinámica y más a grandes rasgos. Entonces vean el video y si pueden, lean el libro. El siguiente es una antología de cuentos de artistas, bueno, de escritores emergentes. Se llama Colectivero, en este caso es el número 7. Es un proyecto de un autor que se llama, Óscar González Cruz. Tiene este proyecto que se llama Colectivero, que colecta cuentos cortos de ciencia ficción específicamente y las publica en una antología como esta. Yo tengo un número 7, hay más, me parece que llegaron al número 9. Apoyen por favor ese tipo de iniciativas, porque esa es la manera en la cual se descubren los nuevos escritores que tenemos en Latinoamérica, que son muy buenos, tienen muy buenas historias. La verdad, yo me enganché con los primeros 3, luego de ahí leí los siguientes 4 y pues no tuve la oportunidad, pues compré el número 7. Y si tienen de verdad apoyen, si tienen la oportunidad, apoyen ese tipo de proyectos, de iniciativas, sí vale la pena, la verdad. Estos son del año, son de este año, de mayo, junio. Desafortunadamente lo vendía por Mercado o Amazon, ya no se puede porque ellos subieron los costos. Entonces pasó, me parece que a una campaña de Kickstarter. Yo lo compré por una campaña de Kickstarter. Abajo les voy a dejar el link para que se metan a sus páginas y puedan ver dónde pueden conseguir el libro, y pues si tienen la oportunidad, cómprenlo, apoyen ese tipo de iniciativas. Y hablando de él, tengo su siguiente libro, bueno, tengo uno de sus libros, de hecho de Óscar González, que se llama Planeta Misterio. Es una antología de cuentos propios de él, no de la gente que trabaja en Colectivero o de la gente que manda sus cuentos o relatos a Colectivero. Estos son propios de él. Tiene un podcast que también se llama Planeta Misterio, donde los narra, también muy bueno. Sus historias también son muy buenas, igual ciencia ficción, bastante interesantes. Gracias a él conocemos a gente como los de Colectivero, pero pues él tiene narrativas propias muy chidas. Si tienen, repito otra vez, la oportunidad, adelante, cómprenlo. Igual está en sus páginas, en su página de internet. Igual le voy a dejar abajo el link. Y pues igual, la ciencia ficción es el contexto para que nazcan tramas interesantes. Y él en un ratito, en una gama de relatos cortos, explica bastante de esas tramas. Muy muy buenas, la verdad. Me gustó mucho una que se llama... Me gustó la de Los Jardines del Cosmos y la de Boutique. La verdad, la de Boutique está perra, está muy muy buena. Me gustaron mucho. Los Jardines del Cosmos también te ponen a pensar bastante. Entonces, Planeta Misterio, Óscar González Cruz. Y ya casi terminamos con uno que me parece que fue muy galardonado este año. Se llama Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Wow, wow. Gran manera de terminar este año, Gran manera de terminar este año. Este año con este libro estuvo bastante interesante. Me dejó con la boca abierta. Es un mundo donde no existe el ganado, los animales no existen, entonces tienen que ocupar carne de seres humanos para poderse alimentar a la población, y explican la perspectiva, la ética, la moral de toda esa situación tan extraña, tan irreal, pero que ahí ya está normalizada, cómo todo se desarrolló desde dicen que hubo una purga, de cómo la gente empezó a pensar que era ilógico, que era bastante subreal, y al final lo terminó normalizando, y ahora la gente busca, o sea, come esa carne como si fuera carne de ganado. Ese es un tipo de libro que me parece muy curioso, porque se trata de que no el contexto existe para la historia, sino que la historia existe para que te expliquen el contexto. El narrador habla sobre cómo es su vida en este mundo, y en base a las historias que nos está contando, es como nosotros conocemos este mundo.
Es una manera interesante de explicar la historia. Entonces, si tienen la oportunidad, léanlo. No es para todos, es bastante fuerte, pero la gente que lo pueda leer, lo pueda soportar, se van a llevar una grata sorpresa. Cadáver exquisito, 10 de 10. Y bueno, ya se acabaron todos los libros de este año. Fueron 19, no pude leer más porque también son carreras. Se trata de disfrutar las lecturas. Aprovechen y tengan la oportunidad de disfrutar sus libros. Yo hago lo posible por sentarme unos 15-20 minutos al día y avanzar, aunque sea unas 10-15 páginas. Tal vez un poco más, tal vez un poco menos. Entonces yo los invito de todo corazón a que en sus propósitos de año nuevo le metan la lectura. Les abre un abanico de universos, de mundos, de ideas, de conocimiento, de información. Se los recomiendo muchísimo y espero que así como disfruten de las lecturas, disfruten de estos tipos de videos que yo estoy haciendo. Voy a hacer más videos así próximamente, recomendando libros. Espero que les guste. Por favor, suscríbanse al canal, denle like a este video. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Por cierto, feliz año y feliz Navidad y feliz año nuevo. Adiós. Ay, güey. No los puedo acomodar como yo quiero. Ay. Ahí está.